Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos para hacer un vídeo algo especial porque es un What If después de mucho tiempo sin hacer What If, pero es un What If que en realidad no cambia nada, pero sí lo cambia. ¿A qué me refiero? Evidentemente con esta entrada yo imagino que algunos pensarán que estoy loco, pero me refiero al Main Event de Starrcade 97. Todos conocemos el Main Event de Starrcade 97, creo que nadie necesita que le explique cuánto desastroso es y cuánto ha arruinado las perspectivas de absolutamente todo el mundo sobre el wrestling o sobre WCW, pero lo que vamos hoy es algo muy simple, muy sencillo y que la gente no imagina. ¿Qué es todo eso muy simple, muy sencillo y que la gente no se imagina? Que el Main Event de WCW, aquel Main Event tan desastroso de Starrcade 97, aquel Main Event que acaba con Hogan ganando a Sting de una forma limpia, entre comillas, y luego Sting ganando a Hogan, evidentemente no hubiera cambiado la versión original. Es decir, la versión original era la cuenta rápida se produce, gana Sting cuando aparece Bret Hart. Pero como no hay cuenta rápida, todo el mundo se queda con que Sting no ganó realmente ese combate, con que Bret Hart apareció para hacer una injusticia y con que Hogan en realidad era muy poderoso, mucho más que Sting. Y esto nos lleva a un 98 que es muy difuso, con Hogan como campeón pero no, con Sting ganando el título pero tampoco siendo relevante, con la rivalidad Nash-Hogan, con Hogan ganando el cinturón, con Hogan perdiéndolo con Goldberg, es decir, unas circunstancias donde todo lo construido durante el 96 y el 97 quedan invalidados. Obviamente, si esto fuese un día normal, o una opinión normal, o un esto normal, diríamos, bueno, el cambio titular solo sería un cambio cosmético, si hubiera ocurrido lo mismo, el booking se habría mantenido igual y no hubiera pasado nada. Pero la realidad es que sí hubiera pasado. Sabéis, porque hemos visto ya la review en el canal, que Starrcade 97 es un pay-per-view que es cuanto menos decepcionante. Es un pay-per-view donde fallan muchas cosas, además del main event. Pero el main event es lo que mata a la afición. El motivo detrás de ello es evidente. El main event era la storyline. No era una storyline, no era una storyline muy importante, era la storyline. Desde prácticamente septiembre del 96 hasta ese diciembre del 97 se cocina a fuego lento todo lo que tiene que ver con Sting. Como Sting se marcha a WCW, como poco a poco recibe o da el apoyo a ciertos luchadores que considera dignos, cómo se marcha del resto, cómo ataca en WO y cómo finalmente va a acabar con Hogan. Si Sting acaba con Hogan, sea con cuenta rápida o no, cuidado, yo ya estoy en contra de la cuenta rápida, pero vamos a mantenerla, es decir, solo vamos a hacer que Hogan no sabotee el evento. Cuenta rápida de Nick Patrick, 1, 2, 3, vaya, empieza Bret Hart, reinicia el combate y gana en este combate Sting. Claro, el problema de booking no se va a acabar. ¿A qué me refiero con que el problema de booking no se va a acabar? A que el booking que tenemos en enero, febrero, marzo y abril del 98 es extremadamente mediocre. Es un booking basado en esa rivalidad, en meter a Piper, en meter a Flair, en intentar meter también el Nash contra Hogan, el tener por ahí a Randy Savage como campeón que se lesiona, pero hay algo que nadie valora de esta storyline y es lo que provoca a nivel espectador. Es decir, la storyline ya hemos quedado que es mala y que los siguientes meses posteriores son muy malos y que tienen muchos problemas. Pero lo que ocurre, igual que podríamos haber hablado posteriormente del Finger Book of Doom, igual que podríamos haber hablado de la contratación de Russo, no es tanto el qué ocurre, sino el cómo lo percibe la gente. El Finger Book of Doom es obviamente una decisión errónea. Para todo el mundo, es una decisión errónea. Pero igual que pasa con lo de Sting, lo peor no es equivocarte en la decisión, lo peor es cómo lo toma la gente. Y vayamos ahora al 97 y a sus audiencias. Gana fácilmente WCW. No tiene ningún tipo de problema. Todavía no hemos llegado al camino de WrestleMania del Michaels contra Austin, que es cuando empieza a ganar una semana WWF. Todavía no hemos llegado a nada. Y Sting es la persona más popular del mundo. Has firmado a Rodman este año. Vas a firmar a Karl Malone. Vas a tener a Jay Leno. Vas a tener a todas las superestrellas de la tele prácticamente en el 98 en WCW. Y la sensación que te deja es que WCW nunca va a marcharse de Hulk Hogan. Obviamente alguno pensará, y con mucho tino, joder, pero si luego pierde el título Sting contra Savage, como ocurre, y la principal storyline es Hogan contra Nash, no cambiaría nada. La realidad es que sí cambiaría, porque Sting seguiría estando arriba, y Sting sufre una especie de crisis de identidad, podríamos decirlo, después de ese primer combate. ¿Por qué? Porque Sting 96 y 97 está súper over. Después de ese combate no lo está. Y no lo está ya no solo por el tema de cuenta rápida sí, cuenta rápida no.
No lo está por el tema de que la gente cree que no es un merecido campeón. Y lo mismo ocurre con Bret Hart. A ver, partamos de la base de que Bret Hart en WCW pintaba poco, pero vayamos a lo que hace. Arranca el show, el primero en el que aparece, NWO le recibe con banderas canadienses, él parece no estar convencido, todavía no ha debutado el resto de la familia Neidhart, y lo que ocurre ahí es que se salta una decisión arbitral que parece totalmente limpia, hace sonar la campana y hace que cualquier push o cualquier simpatía que tenga el público con él no ocurra, porque ese es el principal problema. Tanto para Bret como para Sting es bass killer todo lo que ocurre porque son faces que se han demostrado que pelean en contra de uno en NWO, otro Vince McMahon constantemente y quedan como dos capullos integrales que han robado el título mundial. Aquí alguien te podría decir que no, que estoy exagerando. La realidad es esa. Y mira que Bret Hart en WCW no tiene muchas oportunidades y cuando las tiene se lesionan, tal. Pero la realidad es que ahí matas gran parte de su push, gran parte de su avance. Evidentemente, si no matas el push de Sting y de Bret Hart, y sobre todo no les envías a las catacumbas en cuanto a storyline, tienes a DDP, tienes a Goldberg, pero tienes 4 faces que pueden ir contra NWO. Tienes luego lo de Scott Hall y Kevin Nash haciendo su separación de NWO y creando la Wolfpack, tienes a Savage, es decir, si tú ese día no la cagas tanto, tienes a más luchadores en el main roster. Y luego ocurre en el 98, y esto mucha gente se lo olvida, porque siempre piensan en, no, pero es que Austin le gana la guerra, es que Austin se pone por delante. Obviamente el producto de WWF es mejor, ¿vale? Pero hay momentos, y lo sabemos por cómo funciona la historia, en los cuales lo importante es la percepción, no el producto que tengas. Es más, para que nos entendamos, siempre hay el debate de quién hacía mejor producto en 2008-2009, si WWE o TNA. Yo entiendo que puede que fuera TNA, es decir, lo que hemos visto de TNA no ilusiona, pero la realidad es que lo que vimos de WWE en aquella época, lo que yo puedo recordar de pequeño, es muy malo. Pero claro, la curiosidad ahí es, ¿en qué momento WWE hace algo que vaya abiertamente en contra de sus espectadores y de aquellos que han visto todos los shows de Nitro y de Thunder? Bueno, de Nitro en aquel momento, Thunder se crearía después. De nadie. De nadie, porque lo que hacen es un producto aburrido, es un producto es un producto donde Cena wins LOL, pero no hay esa sensación de me han robado de algo. Lo hablábamos muchas veces con el tema de The Authority, por ejemplo, que para mí es una storyline que siempre me desespera. The Authority tuvo el gran problema, hasta que no llega ese combate Survivor Series, que son muchos meses de dominio y nunca reciben un castigo por sus acciones. Es decir, ellos siempre se salvan. Da igual que líen, da igual que hagan, ellos siempre son los salvados. Ellos son siempre los que hacen todo bien. Ellos son siempre los que acaban con la voz cantante. Y eso al espectador le cansa. Con NWO no solo es que lleve la voz cantante, es que nunca la pierden y alguno dirá, no Tom, pero cuando le gana Goldberg técnicamente NWO ya no existe, entre muchas comillas, porque están distanciadas, porque está el enfrentamiento, porque está ya que si Wolfpack, que si no sé qué, y que al final siempre hay intervenciones de ambos bandos. Es decir, el problema que hay, o el drama, porque para mí es un drama, es que llega un punto donde NWO es inmortal, y el único hombre que puede acabar con ellos es Sting. Al no acabar Sting y empezar la guerra civil, lo que queda es que NWO está ahí. Que NWO existe. Que NWO no va a parar nunca. Y que NWO haga lo que haga y lo haga como lo haga, siempre va a dominar por encima de los faces. Y eso es lo que provoca hastío. Porque pensarlo bien. Estáis viendo un programa donde NWO controla, domina, manipula, ejerce como quiere, define lo que quiere, tal. O un programa donde tienes una autoridad igualmente heel, como es Vince McMahon, y Stone Cold Steve Austin le está pateando el trasero. Si NWO nunca pierde y Vince siempre pierde, o siempre pierde no, pero acaba perdiendo después de unos meses, voy a preferir el producto donde el malo acaba comiendo mierda en vez del producto donde el malo siempre gana y encima me dicen que el malo mola, que es algo que hacía mucho WCW con NWO porque vendía muy bien. Y si esta percepción que tenía la gente hubiera cambiado, es decir, NWO pierde de verdad, Sting gana, Sting es el héroe de NWO, bueno, de WCW, los meses siguientes no son vistos de forma tan dramática. Es más, si os dais cuenta, por cómo vimos nosotros las reviews, por las reviews que he leído de la época, el primer Nitro, después de ese, es abismal y no es malo dentro del ring o tiene malas storylines. Pero la gente de repente está en plan de, si no ha podido Sting, ¿quién va a poder? Crece Goldberg gana Hogan, crece DDP, aunque DDP aquí todavía está lejos del título. Pero es que ese es el peor momento, ese y al fin el Book of Doom. Si WCW en el 98 mantiene cierto Steam, cierto esto con Steam me refiero a hype detrás del producto, a emoción, y con Steam lo tenía,
El 98 de WCW pasa a ser malo, de ser muy malo a ser malo, porque seguramente, y voy a poner aquí ejemplos prácticos, WCW no pierde lo que pierde, es decir, si en abril podría haber ganado en un par de Raws WWF, pero no sería todas las semanas por paliza, porque hay que recordar que las Monday Night Wars, todo el mundo habla de esas semanas ininterrumpidas, WCW dominando, lo cual es totalmente cierto, no estoy quitándole méritos. Estamos hablando de que esto es el 98, bueno, el 97, 98 principios, ¿vale? Es decir, el 8, el 15, el tal, no sé qué, no sé cuántos, hasta que llega abril. Desde abril hasta final de año, WCW empata 2 shows en mayo, gana 1 en julio, 3 en septiembre, 3 en agosto, 2 en septiembre y 1 en octubre. Y se acabó. Y se acabó el día que hay el main event entre DDP y Goldberg, después de que ese combate no se hubiera podido ver en Halloween Havoc, porque jaja lol Hogan. Pero os dais cuenta, ¿no? Jaja lol Hogan. Partamos de una base, ¿vale? Que es la base principal de este What If y la base de todo esto. Si Hogan de verdad, y todo hace indicar que fue Hogan, fue el que mintió a Nick Patrick y le dijo haz la cuenta normal, Hogan tendría que haber sido sancionado. No digo sancionado con desaparecer de pantalla, pero sí sancionado por haber disminuido su push. Eso que hubiera implicado que la primera rivalidad de Sting, en vez de ser Hogan, Nash y él, fuese Nash y él. Supongamos que le gane, supongamos, que no es mucho decir, Sting. Y que Sting se enfrenta a Savage y pierde con Savage. Y Savage da el título, en vez de a Hogan, a Nash. ¿Esto qué implica? Que el quitar a Hogan de la ecuación nos da nuevas facetas. Por ejemplo, Nash de campeón, por mucho que luego en el 99 fuese un desastre absoluto, era una buena opción. Fue un desastre absoluto porque duró una semana. Pero era una buena opción para WCW. Es un luchador grande, poderoso y físicamente atlético. Lo cual, ¿qué significa? Que su principal rival es el face alto, poderoso y atlético. Goldberg. Un Goldberg que en abril y en mayo ya está creciendo. Sí, el momento en Georgia Dome contra Hogan es precioso. Pero lo que hubiera tenido para mí mucho más sentido es que Goldberg le gane a Nash. Y luego se enfrenta a Hogan. Es más, que se enfrente a Hogan en un pay-per-view mucho más grande. Como por ejemplo, ¿cuál? Halloween Havoc. ¿Qué implica pelear en Halloween Havoc? Que no tenemos ese horrendo, vergonzoso y ridículo combate con Warrior. Porque ese combate es una de las definiciones de por qué Hogan hace lo que hace en Starrcade del 97. Y alguno pensará con cierta razón que a lo mejor estoy siendo yo un poco exagerado. Puede ser, pero la realidad, y esto es muy importante, es que eso que habéis visto, entendido de Hogan todopoderoso, el propio Kevin Sullivan reconoce que se produce en este main event. Es decir, que en este main event, cuando le dice a Hogan, bueno, vale, hacemos esto a cambio de que tú te portes, eso le da el poder total a Hogan. Poder total, poder absoluto. Si no lo hace, si mantiene Sullivan su control, sí, Hogan se puede quejar. Sí, Hogan puede llorar de que si Sting está en mala forma. Sí, Hogan tal. Pero Hogan no tiene el poder absoluto. ¿Y por qué digo que Hogan no tiene el poder absoluto? Porque si veis el booking del resto de meses, es Hogan imponiendo su voluntad. Hogan poniéndose como campeón. Hogan es cierto perdiendo contra Goldberg, pero manteniéndose en feudos relevantes. Y luego está el desastre de Halloween Havoc. Y es que por mucho que el Nitro siguiente lo gane Nitro, es decir, es el lunes siguiente gana Nitro porque se remite el combate, la realidad es que es el principio del fin por una simple razón. Porque a WCW ya no le quedan cosas que dar. Porque WCW ha dado los dos combates más importantes de Goldberg, Hogan y DDP, en abierto. El de Hogan con un objetivo claro de ganar en audiencias y meter más gente. Vale, no me acaba de emocionar, pero lo compro. El segundo combate, que es el para mí más importante, lo das en televisión porque Hogan y Warrior se comen más tiempo del que deberían, tanto en las entradas como en el combate como en el postmatch. ¿Por qué? Porque Hogan tiene poder absoluto. Y como Hogan tiene poder absoluto, hace lo que le sale de los huevos. Y luego, 2 meses después, Finger Book of Doom. ¿Por qué? Porque Hogan hace lo que le sale de los huevos. Claro, alguno pensará, joder Tom, pero esto no se provoca solo por un movimiento. A ver, esto es como siempre, los what if siempre se basan en que el aleteo de una mariposa cambia el mundo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que sí es por culpa de este momento. En el 95, en el 94, en el 95 y en el 96 Hogan tiene muchísimo poder. En el 97 también tiene muchísimo poder. Pero vemos como, por ejemplo, la empresa puede dar una derrota contra Lex Luger. Como la empresa tiene claro que Sting tiene que ser su siguiente main event face. Porque evidentemente Sting está muy over, Sting tiene un muy buen nivel, y por mucho que Sting haya tenido problemas con el alcohol y las drogas, jaja, que diga esto Hogan, me hace mucha gracia, era un luchador que estaba a la altura. ¿Qué es lo que ocurre?
Sting se queda sin credibilidad y hay que pushar a Goldberg. Y alguno dirá, con razón, Tom, pero a ti te encanta Goldberg y eso quizás le hubiera beneficiado. Sí, pero no. Es decir, en el sentido de que le beneficia, de que crece mucho más rápido en rank, sí. En el sentido de que le perjudica, en que le lanza directamente en agosto a tener que competir con audiencias con WWF, con solo un main event face creíble, porque DDP es upper midcard y Sting está perdido de la mano de Dios, es obvio y es evidente. Si tú consigues mantener a Sting ahí, Goldberg no tiene que hacer todos los putos shows regalando y defendiendo su título. Porque lo dice Kevin Nash, y en parte tiene razón, que él rompe la racha de Goldberg porque alguien tenía que romperla, porque ya no tenía sentido, pues estaba convirtiendo en un monstruo imparable. ¿Por qué? Todas las semanas ganaba el lunes, el jueves y el pay-per-view. Lunes, jueves y pay-per-view. Lunes, jueves y pay-per-view. Son 2 victorias semanales, 12 victorias mensuales. No tienes tantos oponentes para ponerles. Llega un punto donde o le gana a alguien o pierde todo el sentido del título. ¿Qué pasa si tienes otro main event interface? Es decir, ¿qué pasa si en vez de Goldberg puedes tener a Sting peleando y Goldberg, por ejemplo, pelea solo en Nitro? O pelea solo en pay-per-views? O solo defiende el título en ciertos momentos? O pelea más en 2 contra 2 o en 3 contra 3. Que de repente no quemas a Goldberg y no tiene que perder el título. Y sobre todo, que siempre echamos la culpa a Kevin Nash del Finger Puck of Doom. Es más, Kevin Nash tuvo poder creativo durante todo el 99 y el 99 es una soberana mierda de WCW. Pero la realidad es que el gran problema es el Finger Puck of Doom. Y el Finger Puck of Doom, y esto ha dicho el propio Kevin Nash, y tiene razones, ¿por qué cojones voy a dejar yo mi primer título mundial en esta empresa a las 2 semanas si me estoy buqueando, si estoy perdiendo dinero? Y es cierto, pero aquí hay una cosa irónica. ¿Por qué Kevin Sullivan deja el mando a finales del 98? 1, por el desastre de Warrior. 2, porque está hasta las pelotas, y con razón, obviamente, de lidiar con Hulk Hogan. Que alguno pensará, joder, pero es que entonces Hulk Hogan a lo mejor se va. Es que Hulk Hogan se marchase en diciembre del 97 de WCW no era ni siquiera el 10º problema que podría haber tenido la empresa. Tenía Outsiders, que estaban super over. Tenía Macho Man Randy Savage, que peleaba bien. Tenías a Flair, tenías a Anderson, tenías a Sting. Jóvenes tenías a Goldberg, a DDP, a Raven, a Benoit, a Jericho, a Big Show, que en aquel momento era de Giant. Tienes toda una pletora de talento que puede funcionar. Es más, y esto lo sabéis todos, hay una cosa que decimos siempre en el canal y que lo decimos siempre en las reviews, que es que el 96, los meses que no está Hogan, es decir, los meses previos a NWO, son posiblemente los mejores meses en cuanto a producto semanal no NWO que tiene la empresa. Y esto es evidente, es decir, todo lo que ocurra a posteriori, el hundimiento de Sullivan, la llegada de Nash, la llegada de Russo, el desastre en audiencias, el desastre de todo, seguramente no hubiera sido remediado. Es más, estoy convencido de que la guerra sin este momento de Starrcade 97 la hubiera ganado WWF. Pero es muy posible que hubieran pasado 2 cosas. Que no lo hubiera ganado de una forma tan definitiva y que WCW no hubiera caído tan mal en el 99 y en el 2000. Porque al final, Kevin Sullivan no era un gran booker, o no era el mejor booker del mundo, pero era un booker que más o menos conseguía mantener la atracción de la gente. Mantenías lo de Sting, en el 97 todavía estaba DDP optando a los títulos medios, acaba de llegar Bret Hart, pero claro, en el momento donde te cagas en Bret Hart, en Sting y en todo eso, en una noche, porque un señor decide que así es como te vas a cargar la noche, la sensación que se queda es súper amarga. Es cierto que el debut de Bret Hart como árbitro, en ese combate entre Zbyszko y Bischoff, es decepcionante. Pero es que ese debut está aún más empañado por los siguientes, y solo es ese debut, bueno, mira, no pasa nada. Es decir, no pasa nada, me refiero. No mola, pero podemos comprarlo, que era Bret Hart intentando ayudar a WCW, y luego se une más a la empresa, etcétera, etcétera. Aquí lo que tienes es a Bret Hart quedando como un idiota. Sting quedando como un idiota. Hogan quedando como el bueno. Y que las promos siguientes de Hogan vuelvan a ser promos de soy face, pero en verdad soy heel. Y eso mata por completo el hype. Repito, el 98 estamos buqueados. El 98 hubiera ganado WWF a largo plazo. Pero seguramente no en agosto. Porque en abril ganan sus primeros datos, pero es que en agosto ya no puede ni competir WCW. Es más, durante ese 98 hay un crecimiento de las audiencias del 3 puntos a más o menos 4, ¿vale? Más o menos, que es lo que tienes a final del 90, es decir, para que nos entendamos. WCW estaba picando los 4 durante todo el tramo final del 97 y durante el inicio del 98. 4,6, 4,5, 4,7, 4,9, bla, bla, bla. Mantienen esto de 4. ¿Cuál es el tema? A partir de perder el primer show, es cierto que, contando siempre que en las semanas de NBA era más difícil para ellos ganar, 4, 3,5,
4, 3,5, 4,8 en la semana de 1 de julio, 5,2 en esa semana donde pones el combate entre Goldberg y tal, 5,1 la semana que pones el combate de Goldberg y DDP, pero claro, WWF está empezando a marcar desde principios del 90, desde finales del 98, 5, 5,15, 5,2, 4,7, 5,9, 5,7, y a medida que pase el año, el 98, el 99, subirán picos de 7, subirán picos de 8, es decir, subirán a picos que nunca había alcanzado WCW. Partamos de esa base, que WCW nunca hubiera podido pelear por todos los motivos que tenía detrás. Vale, eso es cierto, pero si tú no le das poder a Hogan, es mucho más largo ese proceso de descomposición, es mucho más largo ese problema de drama, y es mucho más largo sobre todo la sensación que nos deja a todos de mal sabor de cosa y de estar mal buqueada la empresa. Y con esto, ¿cuál es el resumen final de este What If? Seguramente sea el What If donde menos hemos hecho, porque no hemos cambiado la historia como tal, no hemos hecho que WCW sobreviva y siga en nuestros días, o que tal, o que cual. Pero lo que hemos hecho es que la memoria que tengamos todos de WCW del 97 es 1000 veces mejor, y sobre todo, que seguramente hubieran aguantado hasta 2002, hasta 2003, hubieran aguantado la caída de AOL seguramente se hubiera dado a televisión, es decir, en una empresa mucho más reducida, en un tamaño mucho más TNA, pero hubieran sobrevivido. No hubieran acabado como acabaron. Así que con esto me despido con hoy, como siempre enrabietado con que Hulk Hogan haya jodido a tantas empresas. El domingo volveremos con Lucha Underground. Yo me despido y hasta la próxima.